Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes a esta escuelita bíblica de vacaciones 2022. Damos gracias a Dios por sus vidas y pues el tema de esta semana va a ser el soldado de Dios. Y a mí me tocó dar la primera clase, que es, ¿verdad?, el casco de la salvación, basado en el libro de Esther, capítulo 1 hasta el capítulo 10. Espero les guste esta hermosa historia. Antiguamente, los soldados de Grecia y de Roma llevaban uniformes y armamentos muy diferentes a los que se usan el día de hoy. No había armas de fuego, no se conocían las bombas, ¿verdad? Los soldados de aquella época utilizaban espadas, flechas, lanzas, ¿verdad? Y tenían una armadura hecha de cuero y de metal para protegerse. En la cabeza llevaban un casco ya sea de bronce, de hierro, ¿verdad? O de cobre para que les ayudara con los golpes que podrían recibir ahí en la cabeza y no se hirieran. Ahora, ¿sabían ustedes que nosotros también debemos de llevar puesto un casco? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 17, tomad el casco de la salvación, porque todo cristiano es un soldado de Dios y necesitamos llevar la armadura de Dios, ¿verdad?, en la batalla contra nuestro enemigo, Satanás. En esta semana vamos a oír verdaderas historias de personajes bíblicos valientes que usaron la armadura de Dios. El día de hoy la historia es de una jovencita llamada Esther. Esther estaba muy lejos de su propio pueblo, de su ciudad natal de Judá, porque era hija de personas cautivas. Judá había perdido la guerra por haber dejado de obedecer a su Dios. Así que la pequeña Esther quedó huérfana de papá y de mamá y su primo Mardoqueo la crió. Y es hermoso ver cómo esta jovencita fue utilizada por Dios mismo, ¿verdad? Ella creció siendo una hermosa, hermosa mujer. Ahora, recuerden, Israel fue escogido por Dios para ser una nación privilegiada. Así que Dios deseaba que dieran testimonio, ¿verdad?, de quién era el verdadero Dios. Y Dios les dio una tierra hermosa, la tierra de Canaán. Mientras ellos obedecían, iban a disfrutar de muchas bendiciones en esa tierra. Pero si desobedecían a Dios, como él lo decía en Segunda de Crónicas, capítulo 36, otras naciones serían utilizadas para castigarlos. Dejaron a Dios tristemente y se volvieron a los ídolos, y para castigarlos Dios utilizó, ¿verdad?, lo que había dicho, a otras naciones para que pudieran recibir su castigo por la desobediencia. Fueron llevados como cautivos a Babilonia, pero tiempo después el imperio de los medos y persas conquistaron Babilonia. Así que nuestra historia tiene lugar en la ciudad de Susa, la capital de Persia, que hoy es Irán, que se encuentra a unos 320 kilómetros de Babilonia. Asuero es otro nombre para Jerjes I, quien reinó en el año 485 al 465 antes de Cristo. El rey Asuero, para enseñar la grandeza de su imperio, hizo una fiesta y mandó a traer a todos los líderes y príncipes y representantes de su reino a su palacio para darles una fiesta que duró 6 meses. ¿Te imaginas una fiesta así? 180 días.
donde comieron lo que quisieron, bebieron lo que quisieron, pero ya al final de esos 6 meses, el rey quería también presumir de la reina, la esposa de la reina Basti. Y fue llamada la reina Basti para que viniera delante del rey y él la pudiera presentar delante de todos estos representantes para que admiraran la belleza de la reina Basti. Pero Basti no quiso ir, no quiso obedecer esa orden. Y el rey se enojó tanto que decidieron junto con sus consejeros que no volvería ella a ser reina. Se le quitó la corona como reina. Un día, el rey Asuero mandó, ¿verdad?, un edicto de que todas las jóvenes hermosas de su reino fueran llevadas al palacio para escoger entre ellas una reina. Esther fue llevada con otras mujeres, pero Mardoqueo le había aconsejado que no dijera cuál era su nacionalidad. Así que nadie sabía, ¿verdad?, de que ella era judía. Pero Esther era tan simpática y tan hermosa que le caía muy bien a todos los que la conocían. Fueron entonces preparadas estas jóvenes con perfumes, ¿verdad? Con vestidos hermosos, y también les enseñaron cómo comportarse ante la corte real. Al fin del año, después de todo un año, fueron presentadas al rey, una por una. Y cuando le tocó a Esther ser presentada, el rey Asuero la escogió como reina. Así que el rey le puso la corona real en la cabeza de Esther y llamó a todos los principales del reino a un banquete en honor a su hermosa reina. El enorme palacio, ¿verdad?, ahí de invierno en la ciudad de Susa, tenía piso de mármol, tenía cortinas de distintos colores, ¿verdad?, colgadas ahí con anillos de plata. Ellos tomaban el vino en vasos de oro, imagínate nada más. Todo era tan elegante, todo era tan suntuoso, pero hasta el día de hoy los arqueólogos han encontrado, ¿verdad?, las ruinas de ese palacio, los palacios, ¿verdad?, de los jardines de adentro y de afuera, y otras cosas mencionadas en el libro de Esther. Así que si tú vas a YouTube, puedes buscar, ¿verdad?, poniendo Jerjes primero, y vas a encontrar las ruinas que fueron halladas del palacio del rey en Azusa. Mardoqueo, su primo, el primo de Esther, no carga un bulto así como lo ven. El bulto representa la carga de sus posesiones, nada más. Estaba lejos de su propio país, él tenía un puesto en el gobierno, estaba sentado a la puerta del rey y conocía muy bien todo lo que ocurría en el reino. Estaba cerca para poder mandar noticias a Esther y saber cómo estaba ella. Pero un día Mardoqueo oyó a 2 siervos del rey, ¿verdad?, que estaban tan enojados con el rey que querían matarlo. Así que Mardoqueo le envió mensaje a Esther diciéndole, ¿verdad?, que estos 2 siervos estaban planeando matar, asesinar al rey, y Esther, a nombre de Mardoqueo, fue al rey, le comentó lo que Mardoqueo dijo, el rey hizo una investigación y efectivamente fue real eso, y el rey mandó, ¿verdad?, ahorcar a estas 2 personas, y todo esto fue escrito en las crónicas o en el libro, ¿verdad?, del rey, pero tristemente quedó al olvido. Mientras tanto, un amigo del rey llamado Amán tenía el segundo puesto en el reino. Amán era el favorito del rey. Todo el mundo tenía que hacerle reverencia, inclinarse ante él cada vez que Amán pasaba. Todos lo hacían, excepto Mardoqueo.
el primo de Esther. ¿Por qué? Porque él amaba y reverenciaba solamente a Dios. Amán, obviamente, era demasiado orgulloso, le gustaba mucho que todo mundo le hiciera reverencia, y cuando veía que Mardoqueo no se inclinaba, se llenaba tanto de ira que llegó a pensar, ¿verdad?, que Mardoqueo tenía que morir, y no tan solamente él, sino también matar, exterminar a todos los judíos. Así que Amán hizo un plan y lo presentó al rey. Pero fíjate lo que le dijo. Le dijo al rey: hay gente que vive en todas partes de nuestro reino. Esta gente tiene leyes diferentes a las nuestras y no obedecen la ley del país. Es bueno y sería muy bueno acabar con ellos. Pero yo te pagaré por ellos para que el rey no pierda el valor de sus esclavos. ¿Sabes cuánto le ofreció Amán al rey? Le ofreció 10,000 talentos de plata. Aproximadamente el día de hoy valdrían 25 millones de dólares, o sea, unos 500 millones de pesos. Uf, muchísimo dinero, ¿no crees? Al rey, pues obviamente le gustaba el dinero, confiaba en su primer ministro y tristemente no le importaba a la gente. Así que, sin preguntar, dio permiso a Amán. Le entregó su anillo para que sellara la carta, ¿verdad?, de ordenar a la matanza de todos los judíos. Hombres, mujeres y niños tenían que ser, ¿verdad?, asesinados, muertos, exterminados de todo el reino de los medos y persas. El reino de los medos y persas era del tamaño de 2 veces Estados Unidos. El reino de los medos y persas tenía 127 provincias, era demasiado, y el pueblo judío estaba extendido por toda esa parte. Así que la orden había sido dada. Cuando lo supieron los judíos, hubo demasiado llanto. Muchos se pusieron ropas en señal de luto, en señal de tristeza, se pusieron cilicio y cenizas. El cilicio es una tela demasiado áspera. Mardoqueo también se puso, ¿verdad?, cilicio y cenizas. Y Mardoqueo llegó a la puerta del rey vestido así, pero esta vez no pudo entrar porque era contra la ley poder vestir así. Así que se quedó afuera, y los siervos de Esther vieron a Mardoqueo y le avisaron a Esther que Mardoqueo estaba vestido en cilicio y en ceniza. Esther mandó a preguntar a Mardoqueo qué estaba pasando. Le mandó incluso ropa, pero Mardoqueo no quiso ponerse la ropa que Esther le había mandado. A Esther nadie le había avisado. ¿Por qué? Porque nadie sabía que la reina Esther era judía. Así que Mardoqueo contó al siervo de Esther cómo Amán había ofrecido pagar el dinero al rey para poder exterminar a todos los judíos. Envió incluso una copia de la ley a Esther y le dijo que fuera delante del rey a pedir por el pueblo judío. Pero ella le comentó, ¿verdad?, que era contra la ley poder entrar al patio si el rey no la había mandado a traer, e incluso le podía costar la vida a la reina, porque tenía más de 30 días que el rey no le había pedido que viniera a él. Entonces Mardoqueo le mandó a decir: no pienses que te escaparás por ser la reina, porque si te callares, los judíos recibirán rescate de otra parte. Así que Esther decidió arriesgar su vida por su pueblo y mandó a decir a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que están en Susa y ayunen por mí.
No coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas y así entraré al rey. Y si perezco, o sea, y si muero, pues que muera. Pero sabes, Dios tenía planes diferentes. Después de 3 días, mientras los judíos todavía estaban ayunando y oraban, Esther se puso su vestido de reina y con mucho temor fue al patio que estaba delante de la puerta del rey. Cuando el rey la vio, se sorprendió y extendió su cetro de oro, dándole así el permiso para poder entrar delante de él. Ella se acercó y tocó el cetro, y entonces el rey le preguntó: ¿qué tienes, Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Pero en vez de contarle el problema, invitó al rey y a Amán a un banquete. Cuando estaban en el banquete, el rey otra vez le preguntó qué era lo que quería. Todavía Esther no sentía la libertad de hablarle. Dios estaba guiándola. Algo más tenía que pasar primero. Solamente le pidió al rey y a Amán que volvieran al otro día para otro banquete y prometió que entonces ahí le daría su petición al rey. Amán estaba tan orgulloso, más feliz que nunca, porque entre todos los hombres de la corte, imagínense, la hermosa reina lo había escogido a él para venir al banquete con el rey. Amán salió muy contento, pero cuando pasó por la puerta y vio a Mardoqueo sentado, se llenó de ira. Al llegar a su casa, sus familiares y amigos lo vieron tan enojado que Amán les contó cómo odiaba a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque venía tan gozoso de haber estado con la reina y en el banquete, y cuando pasó delante de Mardoqueo, no le hacía reverencia. Así que le aconsejaron que hiciera una horca muy alta para que pudiera ahorcarlo, ¿verdad?, a la vista de todo el pueblo, y pidiera al rey el permiso para poderlo hacer. A Amán le pareció excelente la noticia. Esa noche se acostó muy contento, ¿verdad? Se levantó muy temprano para poder ir y pedir permiso al rey de ahorcar a Mardoqueo, para luego irse al banquete con la reina. Pero Dios estaba con Mardoqueo. Hizo que esa misma noche el rey no pudiera dormir. Así que para pasar la noche, el rey mandó a traer el libro de las crónicas o de las memorias para que se lo leyeran. Trajeron el rollo acerca de la capital, sí, de Susa. Cuando ya era de madrugada, iban leyendo cómo Mardoqueo le había avisado del complot, ¿verdad?, contra el rey. Y el rey preguntó: ¿qué honra se le hizo a Mardoqueo por esto? Y le dijeron: ninguna, rey. El rey consultó entonces acerca de cómo se podría honrar a Mardoqueo y preguntó: ¿quién está en el patio? ¿Saben quién era? Era Amán, que había llegado muy temprano para poder pedir permiso de ahorcar a Mardoqueo. El rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Bueno, Mardoqueo se puso tan contento porque pensaba que el rey estaba hablando de él. Así que Mardoqueo le dijo todo lo que a él le gustaría que le hicieran. El rey entonces le dijo a Amán: apresúrate, haz todo lo que has dicho al judío Mardoqueo, sin omitir nada, sin que falte nada de lo que tú dijiste. Imagínate qué desagradable noticia, ¿verdad?, para Amán. Amán no pudo hacer nada. Tuvo que obedecer la orden del rey. Amán mismo tuvo que llevar a Mardoqueo sentado, montado en el caballo del rey, vestido como rey e incluso llevando la corona
en su cabeza del rey. Y Amán tenía que ir diciendo, ¿verdad?, cómo el rey honraba a Mardoqueo. Amán se fue completamente triste a su casa, ¿verdad? No, que estaba demasiado apenado, que se le olvidó alistarse para ir al banquete. Así que tuvieron que venir para buscarlo. Ya en el segundo banquete que había preparado la reina Esther, el rey le preguntó por tercera vez: dime cuál es tu petición, reina, y se te concederá. Entonces ella le dijo: oh rey, si tú me quieres, pido mi vida y la vida de mi pueblo, porque somos vendidos para ser muertos. Si fuera para ser esclavos, no diría nada. Asuero se sorprendió. No entendía y preguntó: ¿quién es? ¿Y dónde está aquel que ha hecho esto? Esther dijo: el enemigo es este malvado Amán. Amán se asustó terriblemente. El rey se levantó furioso del banquete y se salió al huerto. Ahí estuvo pensando: ¿cómo es posible que yo confiaba en Amán? Mi hermosa reina está entre los judíos condenados y Amán tiene la culpa. Cuando volvió a la sala del banquete, uno de los oficiales le dijo: Amán tiene hecha en su casa una horca de 23 metros de alto, a donde pensaba colgar allí a Mardoqueo. El rey le dijo: colgad en ella a Amán. Y así ahorcaron a Amán en esa misma horca que él hizo para Mardoqueo. Esther entonces explicó al rey que Mardoqueo era su primo, que él había criado, y el rey le dio el puesto que Amán tenía. Quería cambiar la primera ley, pero obviamente no podía, porque las leyes medo-persas no lo permitían. Así que le dio el anillo a Mardoqueo para que se hiciera un nuevo edicto y fuera sellado, en donde dijera que los judíos podían defenderse. Se tradujo en todas las lenguas del reino y se mandó a todas las provincias, las 127 provincias, ¿verdad?, para que el pueblo judío se pudiera defender. Cuando se supo que el judío Mardoqueo se había hecho grande, que la hermosa reina era su prima y que Amán, el enemigo, había sido ahorcado, los judíos se alegraron muchísimo, y los que no eran judíos se hicieron judíos simplemente por temor. Todos podían aprovechar la nueva ley para defenderse y se salvaron. E incluso hasta el día de hoy los judíos celebran una fiesta todos los años para recordar a la valiente reina Esther, que estuvo dispuesta a poner su propia vida para salvar al pueblo. Es una hermosa historia, ¿no lo crees? Pero, ¿sabes? Nosotros somos como el cautivo, ¿verdad?, Mardoqueo. ¿Recuerdan? No se le veía el bulto. El bulto representa la carga, como el viajero que lleva su maleta, porque estaba lejos, ¿verdad?, de su patria. Así nosotros cargamos un peso que no se ve, porque todos por naturaleza estamos lejos del lugar donde Dios quiere que estemos, en comunión con Él. Así que como los judíos eran cautivos, nosotros nacimos cautivos al pecado y cargamos el peso del pecado. Pero como Amán, también, ¿verdad?, así como quiso destruir a los judíos, nuestro enemigo Satanás, sí, aquella serpiente que engañó a Eva, quiere que nosotros muramos en la esclavitud del pecado. Como la sentencia de muerte que estaba sobre los judíos, ¿verdad?, por un solo hombre, como Amán, que quiso destruir a los judíos,
nuestro enemigo Satanás, sí, aquella serpiente que engañó a Eva, quiere que nosotros también muramos en esclavitud al pecado. Como la sentencia de muerte estaba sobre todos los judíos, porque un solo hombre, Mardoqueo, rehusó a inclinarse ante Amán, así el pecado de Adán trajo la muerte sobre toda la raza humana. La reina Esther arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo, pero el Señor Jesús dio su vida para rescatarnos del poder del enemigo y de la sentencia de la muerte. Los judíos se salvaron por el amor de la reina Esther. El pecador es perdonado al creer en Cristo, el Hijo de Dios, porque solo por él podemos llegar al Padre. La vieja ley de la muerte a los judíos no se cambió, pero vino una nueva ley que protegía a los judíos y querían, ¿verdad?, ellos aprovecharla para defenderse. De la misma manera, la ley de la muerte sobre nosotros no cambia, pero la nueva ley del perdón y la vida que tenemos en Cristo salva a todos aquellos que hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Así que tú puedes ponerte el casco de la salvación aceptando al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Bienvenidos a la Escuelita Bíblica de Vacaciones. En esta ocasión nos tocó aprendernos un versículo muy hermoso que se encuentra en nuestras Sagradas Escrituras. Y para eso vamos a pedirle ayuda a nuestra pequeña Regis. ¿Nos puedes ayudar, pequeñita? Sí. Hechos 4, versículo 11 y 12. Comencemos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: en ningún otro hay salvación. Ahora es nuestro turno de memorizarlo. Para esto tenemos que recordar que es el libro de Hechos en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Y dice así: pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: en ningún otro hay salvación. Ahora vamos a pedirle nuevamente ayuda a nuestra pequeña Regis para que lo practique con ustedes. ¿Nos ayudas, Regis? Sí. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Comencemos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice: en ningún otro hay salvación. Excelente. Ahora lo van a practicar, pero sin ver la hoja. No la vean. Ahí vamos. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Comencemos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice: en ningún otro hay salvación. Excelente. Ahora es tu turno de repasarlo y memorizarlo. Adiós. Amén. Hasta luego, chicos. Hola, hoy vamos a realizar la manualidad para el día lunes. Les quiero animar a invitar a sus familiares y amigos a participar en nuestra escuelita bíblica de vacaciones. Mándenles la liga. En la historia de hoy, vimos cómo la reina Esther arriesgó su vida para salvar a los judíos del terrible plan de Amán. Esther fue muy valiente, pero no tuvo que morir.
Por otro lado, el Señor Jesús sí dio su vida para rescatarnos de la destrucción eterna. Cada uno de nosotros puede ponerse el casco de la salvación al creer que Jesús dio su vida para salvarnos. Nuestros versículos de hoy dicen: pónganse la salvación como casco. Efesios 6:17. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, versículos 11a y 12. El casco representa la salvación. Recuerda que si tú crees en Cristo como Salvador, ya tienes tu casco de la salvación. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar hoy la manualidad de la Escuelita Bíblica de la Iglesia Dios es Amor del año 2022. Este año estamos haciendo un trabajo tridimensional con el soldado de Dios. El soldado de Dios, aquí lo pueden ver, que trae toda la armadura que vamos a estar estudiando en esta semana. Hoy, por ejemplo, ya vimos acerca del casco de salvación. Y también vamos a estar viendo del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, de la espada del espíritu y del escudo de fe en el resto de esta semana. Y aquí también está nuestro pasaje lema que viene en Efesios capítulo 6 y el trabajo lo vamos a hacer de una manera tridimensional. Vamos a ir dándole dimensión al trabajo para que se vean cómo se van alzando las piezas para darle esa dimensión. No se aprecia mucho en video ni en foto, pero ya van a ver cómo les va a quedar bien bonito su trabajo. Claro, eso depende de cada uno, del empeño que le pongan, de los detallitos, de todo lo que vayan cortando. Pero vamos a empezar el día de hoy y voy a retirar la muestra y voy a poner aquí en la video una bolsita como la que ustedes ya recibieron. Y vamos a desempacar la bolsita para ver todo lo que hay aquí adentro y qué es lo que vamos a usar el día de hoy. Aquí dentro de la bolsita hay un paquete con unos popotitos que vamos a usar para la dimensión y un listón. Los popotes no los vamos a usar hoy, pero el listón sí. Entonces aquí vamos a dejar el listón y los popotes los vamos a retirar porque hoy no se van a usar. También aquí podemos ver una hoja con los QRs para las actividades de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Eso les animamos que lo compartan, toda esta información con sus familiares, con sus compañeros, con sus vecinos, con sus amigos, para que tengan la oportunidad de participar también de la escuelita bíblica. Igual con la invitación, compártanla, saquen una foto, pasen la información, escriban al WhatsApp que está ahí para pedir que se les mande de forma digital y compartan también esta información. También van a encontrar en su bolsita unas hojitas que son para contestar. El día de hoy, que es lunes, les toca contestar esta hoja donde van a anotar los nombres de los personajes que se vieron hoy para ver si se acuerdan de todo lo que se estudió en la clase de hoy. Eso van a contestar una hoja cada día. También dentro de la bolsa van a encontrar las hojitas que vamos a usar para hacer el trabajo. El día de hoy vamos a usar solamente la de cartoncito, que es una hoja que trae el pasaje, una Biblia y el soldado. Entonces, esta es la hoja que vamos a usar hoy. Las demás las podemos retirar porque no son para hoy. Y por supuesto, vamos a empezar con nuestra tablita. Entonces, aquí tenemos la tablita. Muchas tablitas tienen el trazo donde se trazó con lápiz para cortar. Eso lo pueden quitar con una lija, si quieren, o con un borrador. O pueden voltear la tablita como ustedes prefieran. Chequen de qué lado les gusta más, como les aparece mejor. Y si le ven alguna imperfección, pueden usar su lijita para limpiarlo. O bien pueden pintar la tablita si ustedes quieren. En este caso yo voy a usar una tablita que ya me hizo favor mi esposo de pintar de antemano. Y es esta la que yo voy a usar. Es una tablita que se pintó con pintura aerosol color dorada. La pintura es dorada. Pero ustedes pueden pintar su tablita del color que quieran o bien no la pinten como ustedes prefieren. Y ahorita lo que vamos a hacer primero es recortar toda la orillita
de la Biblia. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, es recortar. Y ya queda recortada la Biblia. Vamos a checar que quede del mismo tamaño que nuestra tablita. Y vamos a medir el listoncito, que quede bien, del tamaño de la Biblia. Y entonces vamos a checar dónde debe de quedar el listón, el largo que le queremos poner. Y vamos a pegarlo por el lado de atrás, para que del lado de enfrente quede suelto el listón, ¿sí? Entonces vamos a voltear, vamos a checar que quede justo donde queremos y acá atrás le vamos a poner su resistol. No importa que sobre resistol porque ya le vamos a poner de hecho resistol a toda la Biblia para pegarla en la tablita. Pueden usar silicón caliente, silicón frío o resistol, ¿sí? Entonces, ya que está pegado eso, checamos que esté donde queremos y entonces sí, le vamos a poner resistol a todo el fondo de la Biblia para que quede bien en nuestra maderita. ¿De acuerdo? Entonces aquí le ponemos su resistol. Que quede hasta la orillita, hasta la mera orilla, todo el resistol. Y ya se lo vamos a pegar la Biblia, que quede hasta la orillita. Y tratando de darle espacio de arriba para abajo, que quede parejito. Y así de sencillo, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Eso es todo para el día de hoy y los esperamos mañana con muchísimo gusto para que vayamos viendo cómo va a quedar nuestra Biblia tridimensional. Hasta mañana, chicos. Bye. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte primero el cinturón de la verdad. Me pongo las botas buenas, nuevas voy a dar. La armadura de Dios, el escudo de la fe. Mi casco, mi espada, siempre oraré. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte primero el cinturón de la verdad. Me pongo las botas buenas, nuevas voy a dar. La armadura de Dios, el escudo de la fe. Mi casco, mi espada, siempre oraré. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ahora en fe me levantaré, al enemigo voy a vencer. Soy fuerte solo en él venció. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Efesios 6, 14 al 17. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados.
Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios.